Subsecretario de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Alberto Ramil, Secretario de Desarrollo Territorial del municipio de Escobar. El señor Gonzalo Meschenhieser, Subsecretario de Gestión Pública del municipio de Tigre. Modera este panel el periodista Claudio Saboya. Arriba. Número 5 para mí. En medio. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias a la Fundación, a Pedro, a todo el equipo por invitarme, por invitarnos, en nombre de todos los panelistas y de los participantes de este encuentro, que me parece que tiene una vértebra importante, porque así como hablamos temas que atraviesan a toda la región metropolitana, ahora vamos a poner un foco geográfico. Vamos a hacer una conversación en la que también, si alguno tiene alguna duda o algún comentario, nos lo hace llegar. Y bueno, para empezar, vamos a empezar por el funcionario nacional, a ver cómo resuelve o qué se encontró Lucas cuando llegaron al poder hace 2 años respecto a lo que había de institucionalidad en un vínculo entre nación y municipios que muchas veces había pasado más por lo personal o por las relaciones políticas que podía tener un funcionario, el gobierno nacional con los distintos distritos. Un pantallacito, a ver, ¿qué había? ¿Qué encontraste? Sí, la verdad había... hablando de lo macro, para después pasar a lo puntualmente metropolitano, nos encontramos con una dinámica muy difícil y que tenía poco que ver, hasta muchas veces, como bien lo marcabas vos, de la visión política. Era un vínculo más de un funcionario, como compartimientos estancos cada uno de los ministerios, sin tener una visión integral de cara hacia los gobiernos locales, con relación a la infraestructura y también a la visión y a la planificación. Por eso parte del reacomodamiento que hubo fue que el Ministerio del Interior esté gran parte de la obra pública vinculada con los gobiernos locales. Esto quiere decir hábitat, vivienda, todo el tema de agua y saneamiento, todo lo que tiene que ver, y la Secretaría de Obras también en las intervenciones urbanas, para justamente ordenar. Y después hay una arista central en todo esto, que es la planificación. Gran parte de las problemáticas que teníamos de vivienda o de hábitat tenía que ver con que no había planificación alguna de las ciudades de cara hacia donde se hacían los planes de vivienda o las intervenciones que se hacían. Era un parche constante. Después, más relacionado con el vínculo, el año pasado realizamos y coordinamos por primera vez 2 hechos históricos que no habían sucedido, por lo menos en la vuelta a la democracia. Un encuentro nacional de intendentes en Tecnópolis, donde concurrieron casi 2.000 jefes comunales de los 2.264 que tiene nuestro país, y después un encuentro del intendente con los 24 intendentes de las capitales, también entendiendo que tienen una demanda y una lógica diferente de lo que tienen los gobernadores. Esto, imagínate que generó alguna tensión política para decir, che, el referente de la provincia soy yo, soy el gobernador, pero ahí el presidente tomó una lapicera y tomó una hoja y empezó a atender reclamos que eran diferentes a los de las provincias. Y ahí es donde tiene que ver el impacto justamente de las áreas metropolitanas y ver de qué manera confluyen y de qué manera van trabajando articuladamente más allá de la división geográfica o política que muchas veces tiene una provincia con otra. Y con lo que tiene que ver puntualmente, sé que después se va a desarrollar más aún, lo que tiene que ver con el área metropolitana del AMBA, con la creación de la COCAMBA, y que ahí también es bastante disruptivo para lo que es la historia reciente de nuestro país, aprovechando de que hay buen diálogo. Creo que debe quedar como una anécdota que es del mismo color político hoy la ciudad, la provincia y el gobierno nacional, sino que hay la vocación de diálogo y una visión de entender que debemos coordinar y articular de mejor manera posible los recursos que muchas veces son enormes, que invierten cada una de las jurisdicciones. Y es así que se está trabajando incipientemente, por lo menos en armar un programa y por lo menos darle institucionalidad para darle un ámbito de discusión. Y es así que dentro del Ministerio del Interior también tenemos el programa del DAMI, financiado por el BID, y que justamente ya estamos trabajando en la primer política en conjunta, que va a ser un sistema de salud integrado del gobierno de la ciudad, del gobierno
de la provincia, articulando con este financiamiento que tiene Nación, sentados todos en una mesa discutiendo. Falta muchísimo, pero antes no existían ni estos ámbitos para poder articular y poder trabajar, y que creo que es muy importante, y ahí siempre con la colaboración de la Fundación, de Pedro, de todo el equipo, que es muy importante también la falta de datos e instrumentos muchas veces, y que acudimos a ellos para entender que por parte del Gobierno Nacional todavía no tenemos el relevamiento que deberíamos tener para llevar adelante de la mejor manera las políticas públicas de cara al área metropolitana. O sea que no había planificación. ¿Cómo? ¿No habías encontrado planificación del área no había planificación metropolitana? Ninguna. No había planificación, no había vínculo, no había diálogo, no había discusión, ni había un ámbito para congregar este tipo de políticas. Y te digo, hablando con intendentes, muchas veces te cuentan anécdotas que parecen irrisorias. Por ejemplo, hace poco hablando con Joaquín de la Torre y con Jaime Méndez de San Miguel, contaron que hicieron una obra muy importante, hídrica, financiada por el municipio y que nunca habían tenido respuesta por parte del gobierno provincial, por lo menos para coordinar la obra con el plan de la provincia en tema hídrico, en tema de inundaciones. Hicimos la obra a ciegas como porque nadie nos atendía. Digo, imagínate de eso a una planificación más integral de todo el área metropolitana. Por supuesto. Vamos a ir ahora de más lejos a más cerca. Vamos a empezar por Escobar. ¿Qué encontraron ustedes en el municipio de Escobar y cómo ves esto que contaba recién él respecto a un diálogo que pasaba muchas veces más por lo personal? El intendente Sujarchuk tiene muy buen diálogo con la expresidenta, pero esas son circunstancias que la política cambian, y cómo pueden instrumentarse de una forma un poco más institucional, y sobre todo en el territorio, ¿qué te encontraste o qué vieron ustedes como principales temas de agenda para llevar a una mesa en común? A ver, en principio, bueno, agradecer a la Fundación Metropolitana por la invitación y dejar el saludo del intendente. En principio hicimos una reorganización hacia adentro del municipio. Escobar es un distrito que tiene 300 kilómetros cuadrados, 300.000 habitantes, una dispersión geográfica y una heterogeneidad muy grande en su composición, con lo cual desde el 10 de diciembre de 2015 lo que implementó el intendente fue unidades de gestión comunitaria. Fue una forma de descentralizar el municipio y generar instancias de participación constante con los ciudadanos. Cada una de estas unidades de gestión comunitaria posee una mesa de gestión donde participan las distintas fuerzas vivas de la comunidad y donde se definen las políticas municipales, donde articulamos las políticas que trabajamos tanto con Nación como con provincia, pero que además cada una de esas fuerzas vivas pone su propio capital. Yo particularmente mucho tiempo me dediqué a las políticas de desarrollo social. Fui jefe de gabinete del intendente cuando fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y depende esa área. Y siempre decimos que la resolución de muchos de los temas, por poner un ejemplo, ¿no?, de los que hacen a desarrollo social, como puede ser situaciones de violencia de género, se resuelven desde una dirección de género, desde una casa de la mujer que atiende estas situaciones, pero fundamentalmente se atiende desde la comunidad. Por lo tanto, nuestro primer desafío era eso, poder no reconstruir porque siempre existe tejido social, pero fortalecer la relación que existía del municipio con ese tejido social, incorporando a toda la ciudadanía a participar de esa mesa de gestión e ir tomando definiciones y decisiones en conjunto. En función de eso se desarrolló el presupuesto participativo, que es una herramienta, pero también la totalidad de las políticas. El intendente atiende en estas unidades de gestión comunitaria, como así todos los secretarios, y fue un poco la idea de invertir la pirámide. La verdad es que nosotros decimos que la decisión política está en las unidades de gestión comunitaria, en términos de política pública, y bueno, cada una de las secretarías lo que hace es ver la viabilidad técnica de todas estas propuestas y obviamente el intendente hacer un ordenamiento. Después, con respecto a lo que decía Lucas, también se conformó la región Norte 2, que se conformó en agosto del 2016, que fueron 6 municipios, hay un séptimo. Gonzalo ayer participó de una reunión, que es Tigre, Escobar, San Fernando, Campana, Malvinas Argentinas, y ahora se sumó Exaltación de la Cruz, lo que hace una región mucho más amplia, que también lleva a tener un diálogo de cuestiones que nos suceden a todos los municipios y que implican, ahora por ejemplo tenemos situaciones que estuvimos trabajando sobre seguridad, ayer estuvieron autoridades del SEAMSE trabajando estos temas integralmente. También temas problemáticos, por ejemplo, es de público conocimiento lo que pasó con las termoeléctricas en el distrito de Pilar, que son unas termoeléctricas que se están instalando en Pilar, pero bueno, el reclamo también es de ciudadanos de Escobar. Entonces, un ámbito de discusión para
entre todos ir articulando y también ser una voz distinta con respecto a la provincia, a la nación. Este consorcio está armado hay de todos los colores políticos, como decía Lucas, en el consorcio. Y bueno, ya tiene otra dimensión, son 1.500.000 habitantes todos los que conforman ese consorcio y obviamente implica otro nivel de integración de cada uno de ellos para poder ir resolviendo cuestiones en conjunto. Gonzalo, un poco retomando lo que decía también él, ¿cuáles son los temas de siempre y los temas nuevos que empiezan a aparecer, por lo menos en el conurbano norte, que ustedes representan acá entre nosotros? Como agenda metropolitana, la seguridad, son temas que obviamente trascienden el área en la que vivimos. Pero ¿qué estás viendo vos? Hay una cuestión que, bueno, también en principio les quiero agradecer a Pedro, a Gastón, la invitación, en nombre de Julio. Hay una cuestión que ya tenemos clara a esta altura del partido. Nosotros gobernamos desde hace 10 años Tigre, tuvimos un proceso marcado por la continuidad de las políticas públicas del gobierno anterior, que fue el intendente Ubieto, un vecinalista muy reconocido en la provincia de Buenos Aires. Hay algo que nos pasa ahora que nos dimos cuenta que el Estado ya no alcanza, y esa es una definición que la tenemos clara cada mañana cuando nos despertamos. Hoy con el Estado municipal solo no resolvés los problemas de los vecinos. Hecha esta reflexión, lo que el intendente se propone cada vez que se levanta la mañana es liderar la comunidad. ¿Qué significa liderar la comunidad? Acá el compañero Escobar un poco nos adelantó. Significa tratar de unir las fuerzas del sector privado, de las entidades religiosas, del gobierno nacional, del provincial, de los medios de comunicación, digamos, lograr que toda esa energía se traduzca en el bienestar para la población. Ejemplos puntuales, la salud. Tenemos un 50% de los vecinos con cobertura de obra social, un 7-6% con cobertura de medicina prepaga. Nos queda ese 43% que tenemos que atender como municipio del Estado. Bueno, nosotros lo que tenemos que lograr es que las obras sociales, el sector privado, acerquen al municipio sus prestaciones. A esto llamamos liderar la comunidad, digamos, atraer soluciones para los vecinos tanto del sector privado, del público y del tercer sector. Lo mismo pasa con la seguridad. Nosotros tenemos 1.500 cámaras en todo el distrito que tampoco alcanzan. La idea ahora es enlazar las cámaras del sector privado. Los shoppings tienen cámara de seguridad, los colegios tienen cámara de seguridad, los centros de salud, los polideportivos. Todo eso tiene que confluir en una gran base de Big Data que nos permita tener acciones preventivas. Y así puedo seguir haciendo el recorrido de la problemática. El problema de la vivienda que Lucas mencionó, el problema de los residuos sólidos, de la gestión, en el panel anterior bien se explicó. Todo requiere hoy de un acuerdo, si quieren, cívico y social de toda la comunidad. Si es imposible desde el Estado resolver todo. Vamos a ver la mirada desde Buenos Aires. Bueno, sí, Buenos Aires es un caso parecido a Tigre, o sea, la gobernanza, la continuidad política viene también de hace 10 años, con lo cual todo lo que correspondía a dominio de territorio, a lo físico-territorial, la cuestión de gobernabilidad estaba contenido, estaba dado, pero básicamente lo que encontramos en esta posibilidad de ser el mismo gobierno que la nación y estar en sintonía, lo que ha permitido es, bueno, hacer obras y destrabar conflictos que se mantenían por medio siglo. A ejemplo, no solamente con citar lo que es el Paseo del Bajo, la solución de conectividad norte-sur de lo que fue en su momento 27 proyectos, pero que terminó siendo una solución de vinculación norte-sur, como decíamos, pero que solamente fue posible en función al diálogo con el gobierno nacional, y ya no son cuestiones económicas, de fondeo, sino, bueno, fueron 40 años, casi 50 años, del 65 es el primer proyecto del Paseo del Bajo, y bueno, y hoy es posible gracias al diálogo con el gobierno nacional. Del mismo modo, bueno, puedo citar infinidad de obras. Habrá hablado hoy a la mañana el ministro Dietrich del Plan Buenos Aires sin barrera, que tiene que ver con el enlace de todo lo que es los 820 kilómetros de vías férreas
del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires para hacer que Buenos Aires tenga el ferrocarril como modo de transporte dentro de su territorio, con un tren de cercanías y que tiene que ver con elevar todos los viaductos y hacer el enlace de lo que es el RER metropolitano, que va a dejar a Buenos Aires sin barrera, digamos. El empezar a tener diálogo con el puerto, digamos, Buenos Aires siempre tuvo una necesidad de contar con el puerto, una necesidad de contar con decisiones sobre el aeropuerto, sobre esas infraestructuras que dominan gran parte de su territorio. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de dialogar con puertos, de empezar a tener un puerto amigo a la ciudad, de empezar a hacer optimización de esos espacios que están ocupando esas grandes infraestructuras que deben modernizarse. Con el aeropuerto también se está trabajando la reformulación del borde costero, el terminar la cabecera norte, que en su momento, acá Daniel no me va a dejar mentir, pero se trabajó en ambas cabeceras, la sur se concretó, ahora estamos por concretar esa pieza de infraestructura. Digamos, la posibilidad de tener dentro de una misma mesa decisiones que ya digo, no pasaban por cuestiones económicas, sino que básicamente pasaban por ponernos de acuerdo en tomar de las riendas esas decisiones de obras necesarias en la ciudad y que no las podíamos concretar porque no teníamos esta relación directa. Por otro lado está el tema metropolitano. Hemos encarado varios proyectos, estamos con diálogo con cada uno de los municipios linderos en cuanto a que Buenos Aires tiene que dejar de tener una frontera política en todo lo que son los 24 kilómetros de la General Paz y el otro tanto de frontera que tenemos en el Riachuelo con los municipios del sur. Venimos ya con más de un año de diálogo con esos municipios para empezar a tener no una posibilidad de gobernanza metropolitana, sino empezar a tener el diálogo y empezar a mirarnos a la cara y no que sean nuestras espaldas, sean nuestros fondos de casas las que se encuentren en ese límite político. O sea, tiene que brullarse eso, tiene que ser, tanto el Riachuelo como la General Paz tienen que ser la fundación del enlace metropolitano. Tiene que ser, ya hay suficientes frases desde Bergoglio diciendo que tiene que ser la 9 de julio, cuando la General Paz sea la 9 de julio del Gran Buenos Aires, del AMBA, va a ser realmente cuando estemos integrados. Lo mismo pasa con el Riachuelo, o sea, la cuestión metropolitana se puede fundar a través de estas dos límites políticos que tienen que terminar siendo el encuentro de nuestras fachadas. Bien, parece como que recién se estuviera, yo los escucho a ustedes con mucha atención, como que si recién se estuviera iniciando un proceso que, por las agendas urgentes que tenemos todos los vecinos que vivimos en esta región, numerosísimos, debería haberse avanzado mucho más y más rápido y con coincidencias más grandes durante más tiempo. Y los esfuerzos estuvieron. ¿Dónde crees que estuvieron las trabas, por ejemplo? Desde un municipio muy grande como es Escobar, que participó de todos estos desafíos, pero que a veces, como quizás otros, también han guardado su distancia hasta ver qué es lo que ocurre con una agenda general, con una agenda metropolitana. A ver, en principio, las complejidades del propio territorio, nosotros en nuestro caso es una gestión que va a cumplir 2 años y obviamente hay una agenda también de las cuestiones que uno tiene que comenzar a tratar. Yo te planteaba anteriormente, para nosotros lo principal, en principio, era poder desarrollar este trabajo territorial que nos permitiese un municipio cerca de la gente y una gente cerca del municipio. O sea, como todos, un poco lo que decía Gonzalo, o sea, no alcanza con el municipio, nosotros necesitamos de todos los actores logrando una sinergia donde todos pongan distintos capitales simbólicos, culturales, capitales de trabajo a trabajar en conjunto. El avance para trabajar, que es fundamental, lo que pasa con la Ciudad de Buenos Aires, con los municipios. Mucha gente de la provincia trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires estudia en el conurbano o viceversa en general.
viceversa. Y hay un montón de intereses comunes. Nosotros, yo te decía antes, la región Norte 2 nos implicó una integración con estos municipios que termina poniendo otro límite más amplio, con otro tipo de institucionalidad, porque no tiene la institucionalidad ni de la provincia ni de un municipio, pero que nos permite trabajar cuestiones integrales. El desafío, en alguna medida, probablemente tuvo que ver eso, por eso no es casual que yo haya dicho en la presentación que es de distintos signos políticos, o sea, dejar de lado algunas cuestiones que podían trabar, como vos decís, esta situación y podernos a charlar en cómo dábamos respuesta a los vecinos en cuestiones que eran comunes. Yo digo, particularmente en el caso de Escobar, nosotros tenemos 2 localidades. Escobar, para quienes no lo conocen, tiene 5 localidades, tiene una dispersión geográfica muy grande e insular. Vos para manejarte dentro de Escobar en cada una de las localidades tenés que ir por una ruta, por ejemplo. Está dividido por las rutas, está dividido por la Panamericana. Entonces, primero integrar el municipio, no como en otros municipios que ya están integrados. Ahora, esas mismas localidades tienen una relación con otros municipios incluso más cercanos que tal vez la que tiene Maquinista Sabio con Belén de Escobar y la tiene con el distrito de Pilar en lo que es Lago Marcino y Sabio. Quienes viven ahí se consideran miembros de una misma comunidad con los mismos problemas, las mismas problemáticas y es inevitable poder trabajarlas en conjunto. Para poner ejemplos concretos, por ejemplo con Pilar, nosotros hicimos una unidad de diagnóstico precoz pediátrica en la localidad de Maquinista Sabio y articulamos esta situación, lo mismo que la UDP de Garín, con las distintas situaciones de salud que se dan en los distritos donde uno como municipio tal vez no puede tener todas las especialidades, pero las puede articular con las distintas demandas. Ni hablar con el tema de seguridad, por ejemplo, poder trabajar estas cuestiones que no parezca que cuando uno pasa de la frontera, entonces se han puesto garitas de seguridad, cámaras que trabajan en conjunto con todos los municipios. Bueno, este ámbito de la región Norte 2 nos permite esta articulación en una mesa que se reúne, te repito, se reunió ayer y no pasa de un mes que se estén reuniendo no solo los intendentes, sino los distintos equipos técnicos de cada una de las secretarías. Lucas, escuchando lo que dice Alberto, pensaba, ¿qué puede hacer ahora la Nación, que también tiene una administración recién llegada de algún modo, aunque va a cumplir sus 2 años ahora en poquitos días, para articular municipios que también fueron cambiando, varios de ellos en la región metropolitana fueron cambiando de administración? ¿Cómo crees que se los puede asistir para que primero hagan esta primera tarea, que es lo que dice él, de encontrarse con sus vecinos, de ver, satisfacer las demandas que fueron prometidas en la campaña electoral también, en los que hubo cambios políticos o cambios de funcionarios, tienen que comenzar a hacer sus primeros pasos en la administración, que tiene sus bemoles, a veces uno tiene la idea, pero cuando hay que ejecutarla es más difícil por cuestiones burocráticas. ¿Cómo se puede hacer para ayudarlos a cada uno de ellos y para establecer una agenda común? Y quería preguntarte si, en este caso, por ejemplo, el resultado electoral de hace un mes, que un poco reforzó algunas cosas, cambió otras, es una ayuda, es un desafío, hay que manejarse con más cuidado, con humildad, permite ir más rápido. Sí, arranco por el final, que me parece que está bueno. También de lo macro, digo, el gesto del propio presidente, más allá del resultado electoral, convocando a todos los gobernadores a tratar de planificar una agenda del desarrollo hacia el futuro, planteando claramente de qué manera podemos dar un alivio fiscal, cómo generamos competitividad, cómo vamos a la agenda de desarrollo, y ni que hablar a los propios intendentes en lo posterior. Ahora estamos tratando de coordinar una nueva agenda justamente para ver de qué manera va a modificar o no la estructura financiera de los municipios, que todo funcionario e intendente lo sabe, que la demanda es infinita y la cantidad de recursos es muy acotada. Entonces, primero es manteniendo con la misma responsabilidad y humildad del primer día, que para nosotros el diálogo es una política de Estado. Entonces, de los 40 municipios que integran el área metropolitana, yo diría que con la enorme mayoría tenemos un diálogo muy fluido con los propios intendentes. Se ha avanzado mucho en estos 2 años. El tema acá está Daniel, que fue gran parte del responsable de avanzar mucho con respecto a AISA, a todo el plan integral de llevarlo hasta la Ruta 6, a que tenga una complementariedad, que se piense integralmente. Digo, no es un tema menor. En mi distrito, yo soy de la provincia de Buenos Aires, del conurbano de Hurlingham, al 2015 teníamos menos del 40% de cloaca, menos del 25% de agua potable de red. Y es una
constante que se repite en casi todos los distritos del conurbano. Uno muchas veces ve un distrito de una provincia del norte, una provincia distante, y ve estos números y dice, qué terrible. Bueno, hay que ir acá 20, 30 kilómetros de la capital, donde la situación estructural todavía es muy difícil. Así que yo vuelvo al inicio, a la apertura. Creo que acá nosotros estamos trabajando articuladamente en los municipios y los intendentes que quieren aprovechar estas herramientas que tenemos por parte del Gobierno Nacional, en trabajar articuladamente y en solucionar estos problemas estructurales. Reitero que la demanda y la cantidad de necesidades que hay son infinitas, pero tenemos que comenzar por algo y tenemos que comenzar como área metropolitana y como municipios en la Argentina a discutir otros temas. Hace 30 años que estamos discutiendo los mismos problemas estructurales y más que nada en la provincia de Buenos Aires. Digo, por parte de un trabajo articulado también con la provincia, con la gobernadora, donde le ha dado recursos a cada uno de los municipios para que hagan obras de infraestructura muy importantes. En la discusión del Fondo del Conurbano, que es otro tema central. Digo, después de muchísimos años, de más de 25 años, que el mismo color político gobernaba la provincia y gobernaba la nación, bueno, hubo una discusión de fondo para defender los recursos de cada uno de los bonaerenses. Digo, porque por más que es difícil explicarle a un vecino o a un ciudadano de otra provincia, es lo que corresponde. La provincia de Buenos Aires genera el 40% de casi todo, tiene el 40% de la población, recibe menos del 20%. Bueno, son discusiones de fondo que van a dar que el conurbano, que el área metropolitana, podamos comenzar a discutir otros temas. Todas las áreas metropolitanas del mundo discuten temas. En la Argentina, hace 30 años que discutimos los mismos. ¿Qué decís, Gonzalo? Decime, ¿para qué le sirve a un municipio, ustedes que tienen una continuidad, no es el caso de lo que contaba recién Alberto, con los desafíos de reencontrarse con su comunidad, de integrarla internamente? Hay en Tigre una continuidad mucho más larga y todavía, como decías vos, desde la administración Ubieto, que siempre ya lo hacía Sergio Massa y lo hace también el intendente Zamora, la reivindica como un ejemplo de continuidad. ¿Para qué le sirve a un municipio tan grande, tan importante como Tigre, el desarrollo de esta institucionalidad metropolitana? ¿Para qué puede servir esta ingente cantidad de fondos que van a empezar a llegar supuestamente para el conurbano desde el año que viene? Vuelvo un poquito a plantear algunos de los pilares que tenemos como gestión, digamos, lo que nos proponemos todos los días. Nosotros siempre decimos que queremos que la gente viva en Tigre, que pueda estudiar en Tigre, que pueda disfrutar del espacio público, que pueda cuidar su salud en Tigre, que pueda trabajar en Tigre. Nosotros tenemos un territorio grande también, tenemos 147 kilómetros cuadrados de territorio, más 220 de islas. Es un territorio fraccionado, no solo en términos geográficos, por cuestión de los barrios cerrados, que ustedes bien lo conocen, sino también porque estamos atravesados por ríos, canales, rutas, vías de tren. Todo ese fraccionamiento territorial hace que todas las fuerzas del distrito, digamos, se disipen y no tengamos la suficiente cantidad de fuentes laborales para los 400.000 vecinos de Tigre, no tenemos atención de la salud, no tenemos acceso rápido a capital y como consecuencia lo que se ha producido es una adopción de Tigre como ciudad dormitorio en alguna de nuestras localidades. O sea, hay mucha gente que trabaja en capital, sobre todo en otros municipios del conurbano, y vuelve solo a dormir a Tigre. Esto tiene consecuencias dramáticas para nosotros. En primer lugar, tiene consecuencias fiscales, si quieren. Por el otro lado, nos produce un congestionamiento de tránsito, la pérdida de calidad de vida de los vecinos, y por otro lado, el desarraigo, digamos, la falta de cariño por el territorio, que eso es fundamental para construir una comunidad. En ese sentido, todo lo que la nación y la provincia puedan brindar al municipio en la construcción de hospitales, en la mejora de la infraestructura escolar, en la mejora de las redes viales, colaborando para que el distrito tenga una matriz de desarrollo económico local poderosa, es bienvenida. Tenemos muchísimo diálogo, no solo con, como dijo Alberto, con los municipios vecinos, sino con la Administración Nacional y Provincial. Puedo dar ejemplos, el Comirrec, que es la entidad que trata el problema de la cuenca del Reconquista. Tenemos el Conindelta, que es un conjunto de organismos que trabajan por el Delta. Somos parte en el terreno de la Alianza Intermunicipal de la Región Metropolitana Norte 1, si quieren llamarla así, ahora que existe la 2, que era con Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Digamos, la vocación de diálogo de Zamora es plena
Y la verdad es que tenemos muy buenos canales de diálogo con la Nación y la provincia. Lo que quizás nos está faltando es la concreción de algunos proyectos y obras que tendrá que ver con el tiempo, digamos, que no ha alcanzado el... El que está primero en tu cabeza sobre esos proyectos que decís. tendríamos Cloacas. Cloacas. Sí, como dijo Lucas, sí. Tenemos un convenio con AISA firmado a principios del año que viene que se compromete a colaborar o financiar el 75% de la obra para que todos los vecinos de Tigre, los 130.000 frentes, tengan acceso a las cloacas. Es la primera demanda de los vecinos después de la seguridad y del trabajo, del empleo. Carlos, pensando desde la capital ahora, desde la capital federal, el centro de algún modo del área metropolitana, ¿en qué le sirve, en sentido político y generoso de la palabra, a los porteños, a la administración porteña, también el desarrollo de estas agendas en los municipios que la circundan? Que en Tigre, que en Escobar, que en los municipios del sur mejore la infraestructura, haya desafíos de trabajo, etc. ¿Dónde está el beneficio, comillas, de los porteños en que parte de las inversiones, que parte de los proyectos también vayan a abastecer a los vecinos, que son los que después vienen, como vos bien sabés, de a millones a Buenos Aires a trabajar, a comer, a entretenerse, a buscar cultura? Yo creo que el territorio es un todo. O sea, la región metropolitana, hay una foto aérea por ahí, digamos, eso lo dice todo. O sea, el límite es simplemente geopolítico. O sea, la región es toda. Entonces, todo, digamos, que para el 2050 el 80% de las poblaciones del mundo vivan en ciudades, la ciudad de Buenos Aires tiene el límite, como dije hace un rato, del Riachuelo y de la General Paz, pero la gran metrópolis es la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, todas las decisiones que se tomen entre Ciudad de Buenos Aires, el primer cordón, el segundo cordón, esta mancha metropolitana, son de primordial importancia. O sea, desde la cuestión de, digamos, cuanto más se extiende la mancha, menos sustentable es, con lo cual cada decisión que tomen dentro de los partidos vecinos y esta región metropolitana nos implica a todos. O sea, la cuestión del agua, la cuestión del transporte, bien se decía recién, o sea, no es una cuestión de Tigre. Florencio Varela es una ciudad dormitorio y tiene problemas hace años también. Buenos Aires recibe 3 millones de personas a diario y también es el capital de Buenos Aires, digamos, son los recursos económicos que ingresan a Buenos Aires. Estos commuters que vienen 3 millones por día, nos duplican por día, somos 3 millones y 3 millones nos visitan, con lo cual creo que cualquier decisión tiene que ser tomada en conjunto y como una decisión de esta gran mancha del Gran Buenos Aires, del área metropolitana. Se han tomado decisiones terribles que no solamente implican a la cuestión metropolitana, también tienen que ver con, nosotros formamos parte del COFEPLAN, el Consejo Federal de Planeamiento, donde nos juntamos todas las provincias y la nación también, donde bueno, se comparten experiencias, el mal uso de la tierra, digamos, lo que fue la expansión de la mancha metropolitana, esto de aprobar barrios cerrados, ocupando suelo fértil, o sea, todo lo que cada uno tome como decisión personal nos implica a cada uno de nosotros. O sea, entender que la cuestión metropolitana es ese mapa y no es, y que hoy llega de Zárate casi a Chascomús, o sea, y a Luján. O sea, esa es la ciudad de Buenos Aires, digamos, ciudad de Buenos Aires. Esa es sí, el área. La gran metrópolis, ese es el área. Por eso digo que desde la cuestión del transporte, el enlace de transporte, la cuestión del agua, ahora se lanzó, no solamente tenemos la posibilidad de tomar soluciones de inundaciones con el plan hidráulico, que implican decisiones no solamente del lado de nuestro territorio, sino que son arroyos que pasan, obviamente, cuencas que pasan al área metropolitana, nuestros vecinos. La solución de acumar, digamos, el riachuelo, el tomar
el colector de margen izquierdo, que es la solución a todas las cloacas de lo que es el sur de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, el poder haber licitado esa obra hasta el puente, el puente que va a unir Buenos Aires ahora con Lanús, el puente La Carra, la continuación de la autopista Cámpora. Cada una de las decisiones que se tome implica necesariamente somos vecinos, o sea, creo que es fundamental el diálogo, que es fundamental, como decía recién, si bien no hay una autoridad metropolitana, simplemente está constituida la Agencia Metropolitana de Transporte, creo que en cuestiones no se ha dado solución al SAME, el SAME ha salido a la región metropolitana como una cuestión de Estado, la policía se ha traspasado a la ciudad de Buenos Aires, digamos. Hoy hay una frecuencia radial donde pasaba alguien que delinquía a la provincia y no se hablaban en la misma frecuencia de radio. O sea, todo implica en la cuestión de la gobernanza metropolitana. Y en esto de por ahí no ser el mismo signo político todos, pero la posibilidad de generar ese diálogo para brindar las soluciones de cada uno de los argentinos, bueno, creo que es fundamental. Nosotros tuvimos una experiencia reciente sobre una especie de modelo, principio de esbozo de lo que podría llegar a ser un master plan para la General Paz. Tuvimos 3 o 4 meses trabajando con cada uno de nuestros vecinos, así como también se hace en la cuenca de Acumar. Y no hubo en el momento de juntar los cuadros técnicos para ver las soluciones, para decir, bueno, a ver si nos miramos, como decía hace un rato, a la cara y no por nuestras espaldas, cómo podemos hacer esos vínculos. Digamos, las soluciones están pensadas, como se dijo hace un rato. Simplemente falta conseguir los recursos, ponernos de acuerdo. Vos recién decías las deudas que podemos llegar a... Bueno, la cuestión metropolitana estamos arrancando tarde desde Buenos Aires a esta posibilidad de diálogo, a poder ponerlo en agenda, a poder ocuparnos de eso. Hace un rato cuando me decías también de la gobernanza, me acordaba de las 4 urbanizaciones de los barrios emergentes, las 4 urbanizaciones de villas que se están llevando a cabo a Buenos Aires. La Villa 31 la posibilidad de hacerlo también forma parte de este diálogo con Nación. Vos sabés que es una playa ferroviaria que dependía de Nación, estaba asentada en otro territorio. La decisión de mudar la autopista Ilia para poder urbanizarla. Digamos, todos esos diálogos son posibles en función a que se alineen las decisiones políticas. Muchas gracias. Me están indicando por acá que habría alguna pregunta. Es el momento. Miren que hay mucho por contestar seguramente, que hay algunas dudas o ideas. Buenas tardes a todos. Mario, Buenas tardes. Radio Elite ¿Quién y Radio vas a Carlos dirigir? Paz, FM 103.1 y Radio Elite 97.1 de Quilmes. Lo que yo veo en todas las conferencias que voy, los foros, los congresos, una falencia realmente grave que en otros países no pasa. Es decir, alguien de ahí del plantel dijo algo muy importante. 30 años habló algo así, es terrible cuando escucho 30 años. Es decir, hay que hacer un cálculo, ¿no? Es una idea que propongo y que lo voy a tratar de extender en las redes sociales, es que haya una unificación de los gobiernos. Es decir, las ideas son diferentes, pero siempre la paga el pueblo. Es decir, que siempre entre los partidos políticos se haga un proyecto o algo donde firmen todos, que suba quien suba, el país continúe, no que tarden años para que las inversiones vengan. Ya ha pasado eso con las partes petroleras. Es decir, que estén unidos, porque el país necesita unión, es decir, no división, ¿tá? Es decir, la idea sería que todos hagan un pacto, una firma, un convenio, de lo que sea un muy buen proyecto, para que el gobierno que suba, como este que subió, no tenga tantas trabas y que, digamos así, como se dice en la jerga en la provincia de Córdoba, que no sean de sulky. En Dubái ya tiene para el año 2019, igual que una parte de Estados Unidos, ya tiene los taxis aéreos.
Es decir, van a estar de un aeropuerto a la ciudad en 5 minutos cuando les llevaba 1 hora, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, no se puede hacer en Argentina algo así entre toda la política de nuestro país, sean diferentes las ideas. Esto lo saqué en base a los 30 años que alguien nombró ahí. Es decir, yo lo veo que eso pasa, y yo que ya tengo cierta edad lo vengo viendo hace más de 30 años, más de 40. Bueno, esa es la idea que propongo. Muchas gracias. Justamente la institucionalidad, ¿no? Un poco lo que me parece que la institucionalidad podría ofrecer un marco de planificación, que es lo que vos no encontrabas, Lucas. Sí, por eso yo mencioné dos aristas, creo que son muy importantes, más allá de, lógicamente, compartir. Digo, de que acá para nosotros el diálogo es una política de Estado y lo hemos mantenido en estos 2 años y creo que parte de ese consenso, y lo mencioné al pasar, obviamente que no es el motivo de la reunión del foro, pero es el encuentro que tuvo el presidente con los gobernadores para generar una agenda de consensos y entender que el desarrollo de la Argentina depende de los diferentes actores y no solo el gobierno nacional. Estamos convencidos que nuestros socios naturales son los gobernadores y los intendentes para poder justamente llevar a esa Argentina que comience a discutir otros temas. Es difícil pensar en los taxis de Dubái cuando todavía tenemos el 60% del conurbano bonaerense sin cloaca y sin agua de red. Por eso creemos que es muy importante solucionar estos problemas estructurales para pasar a discutir otros temas, teniendo en cuenta que el norte lo debemos poner bien alto y en otro lugar. ¿Qué puede pasar, Lucas, en los próximos 5, 10 años en el área metropolitana? Un vecino, porque ustedes forman parte de la gente que discute, que conoce los proyectos, que ve el camino que hay que andar, pero los vecinos muchas veces dicen, bueno, ¿y yo qué va a pasar conmigo como vecino del área metropolitana en los próximos 5 o 6 años? ¿Cuáles son las 2 o 3 temas que ustedes ven como emergentes más claros mientras se sigue construyendo en institucionalidad, en proyección? Sí, el punto que creo que lo mencionamos y en lo que venimos trabajando mucho es romper las fronteras arbitrarias que hemos marcado. Y que vamos a ganar el vecino bonaerense o de la ciudad que viva en el área metropolitana va a ganar calidad de vida. Digo, calidad de vida en perder menos tiempo viajando, calidad de vida en tener servicios básicos justamente de infraestructura, calidad de vida recuperando muchos espacios públicos y espacios verdes. Creo que en ese sentido va y en hacer más eficiente la inversión que realiza cada uno de los gobiernos, el gobierno de la ciudad, cada uno de los municipios, entendiendo el impacto que tiene, entendiendo que debemos trabajar articuladamente y que es muy importante por lo menos que existan este tipo de ámbitos para poner los problemas sobre la mesa y entender que hay partes de responsabilidades, pero que también hoy lo crucial en el área metropolitana y en los gobiernos locales es esto, es la planificación, las ganas de innovar, de romper el status quo y la inteligencia. El tema financiamiento, más allá de que cualquier intendente va a plantear que es escaso, que tiene pocos recursos. Hoy el mundo quiere financiar buenos proyectos. Lo que necesitamos es tener una buena planificación, es trabajar articuladamente y entender el impacto que va a tener. Es ahí donde hay una oportunidad en el marco global muy, muy grande y en esta gran área metropolitana que tiene Argentina que despierta interés de todo el mundo por la potencialidad que tiene y por la belleza. Entonces, bueno, justamente lo ven como un todo y que el mundo, comparto lo que se planteaba antes, ya ha avanzado muchísimo y acá corremos de muy atrás en la discusión del área metropolitana. Correcto. ¿Cómo? Cada día se está expandiendo más, es una villa que se nota que hablamos de taxis aéreos, pero falta un montón de cosas a hacer en las villas, justamente. Las villas están cada día peor, diría yo, porque cada vez hay menos agua, cada día es más dramático el tema de las villas, y más la 31 que cada vez se expande más. Por más que se quiera urbanizar, se va expandiendo. Se va expandiendo para el lado de Saldías, se va expandiendo un poco para el lado de Alto Palermo, o sea, todo de Alto Palermo, no digo, de Costa Salguero, toda esa zona Villa 31 vendría a ser eso. Es como que algo que es imposible parar, cada vez más alto, cada vez más alto. A ver, recién explicaba que ante la imposibilidad durante la gestión anterior de poder tomar el caso, precisamente la Villa 31 y 31 bis estaba asentada sobre un territorio federal, sobre un territorio nacional. Hablaba sobre las cuestiones de que, no lo dije, pero
también teníamos sobre territorios nacionales construcciones que ni siquiera estaban habilitadas y también se hacían como una cuestión federal. Particularmente la Villa 31, hay una ley de asentamientos, por lo cual esos territorios pasaron a la ciudad. Tiene una ley específica de una urbanización, una ley aprobada en el Consejo Legislativo, en la legislatura. Tiene un modelo territorial de gestión que se está llevando a cabo. Ya hay obras inauguradas dentro del barrio 31 porque la idea es que se integre a la ciudad como un barrio más de la ciudad de Buenos Aires y ya no sea dejar de llamarlo villa, es el barrio 31. Del momento que se empezó la urbanización no es que se está expandiendo, más bien se han tomado y se han comprado, aclaro que no es un proyecto de mi área específica, se han transferido y se han comprado también territorios de nación como el predio de ex YPF, donde va a ir y ya se inauguraron, se entregaron la semana pasada o la anterior el primer conjunto de viviendas. Ahí es donde se va a ubicar todo lo que se le dice el esponjamiento, la apertura de trama urbana, la apertura de esos espacios públicos, que ya hay una cancha de fútbol y hay 3 plazas inauguradas también. Bueno, se ha empezado a trabajar. Permitime disentir de que siga creciendo y que no se esté trabajando en el área. Es visible. A ver, hay un proyecto de gestión territorial. Hay, yo no sé qué cantidad de gente, pero entre técnicos, visitadores sociales, hay 600 personas trabajando en territorio en ese proyecto. Todo es consensuado, todo es llevado como un modelo de un plan de sector con gran manejo territorial y así se está desarrollando. Y la idea y el anuncio del jefe de gobierno fue terminarlo para esta gestión, con lo cual va a ser la primera experiencia en la Ciudad de Buenos Aires de haber urbanizado un barrio emergente como un barrio más. Sí, yo muy cortito, que tiene que ver con, no el área específica, pero sí el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Hábitat, que está llevando adelante un proceso de urbanización hoy está en obra más de 600 de barrios vulnerables o villas, que por primera vez hay una planificación y una política de Estado en tratar de justamente abarcar esta problemática, que no solamente la urbanización es agua, cloaca, toda la parte de infraestructura, sino también un abordaje social y tratar de incorporarlo al ejido urbano, incorporarlo a cada una de las ciudades. Ya hoy están en obra 600 de las más vulnerables. Lamentablemente tenemos más de 4.500 en toda la Argentina y no se puede terminar en una gestión abarcando todos, pero se inició por justamente, y que muchas de ellas están en el área metropolitana, como puede ser la Cárcova, la Villa Oculta, Itatí, las más... la Carlos Gardel, bueno, las más significativas que ya se está trabajando. Acá el señor y cerramos porque sigue el plan. Buenas tardes. Sí, ahí. Sí, perdón, no, yo quería pedir la palabra porque cuando se habla de 30 años, como si en 30 años no se hubiera hecho nada, me suena un poco injusto. Porque con el retorno de la democracia, que comprende un poco ese periodo de 30 años, sí se intentó hacer algo. Y se empezó a transitar un camino en ese sentido. Se habría creado a fines de 1984 el AMBA. Del Piero conoce bien el antecedente. A través de un convenio entre el entonces gobernador de la provincia, el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, Armendáriz Izaguirre, al que después adhirió el Poder Ejecutivo Nacional, porque este es un problema nacional, el del área esta. Y así lo entendieron, parece, recientemente los gobernadores, cuando se trató el tema del Fondo del Conurbano. Lamentablemente se había llegado incluso a crear una Secretaría de Estado que dependía del presidente de la Nación. Cuando vino el cambio de gobierno, con aquella historia de que había que achicar el Estado
Estado para agrandar la nación, fue uno de los primeros organismos en desaparecer. La sigla era CONAMBA de esa Secretaría de Estado, que suena muy parecida al COCAMBA actual que se creó el año pasado. Esperemos que ese organismo siga, que no desaparezca, porque el diagnóstico que ustedes están haciendo ya se hizo hace pero muchísimo tiempo. Aquello tendía a que en un momento se institucionalizara un organismo que centralizara toda la planificación del área metropolitana. Porque es inconcebible que en los distritos que la conforman y donde actúan distintos agentes, sobre todo a nivel institucional, el gobierno nacional con una gran incidencia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos de los municipios, y que esos municipios, en la mayoría de los casos, las fronteras entre ellos sea un simple eje de calle, es inconcebible que no tengan una estrategia común, planificada en forma centralizada. Y este diagnóstico, hasta que eso no se realice, lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y yo no veré en vida, lamentablemente, un organismo que empiece a darle soluciones a esta cosa que creció como una mancha de aceite a partir de la gran aldea que era la Ciudad de Buenos Aires y que creció en forma inorgánica, con total falta de planificación, y que hoy presentan cosas que son pero risibles. No se han solucionado siquiera problemas limítrofes. Entre Avellaneda y Quilmes, por ejemplo, la traza que los divide va cortando en algunas partes manzanas. Yo los puedo llevar a un comercio que ocupa 2 lotes, uno en el partido de Quilmes y uno en el partido de Avellaneda. Y para habilitar ese negocio tuvo que tramitar la habilitación en Quilmes y Avellaneda y volviéndose loco por los planos para que le aprobaran media parte del edificio en un lado y media en el otro. Y paga impuestos en un municipio y paga impuestos en el otro. Ni esas cosas han tenido solución hasta el presente. Bueno, es lo que quería decir. Creo que era injusto que en 30 años no se hizo nada. Yo, igual ahí, la mención porque era por un comentario mío, no hago más que compartir lo que yo mencioné, que hace 30 años estamos discutiendo los mismos temas, lejos de mencionar que no se haya hecho nada y que tenemos una oportunidad y hay una vocación por parte del presidente de justamente dar un paso hacia adelante. Sí, última, y seguimos con el próximo. Perdón, señor, no lo veo. Bueno, te pido breve, porque el señor acá había pedido la palabra también y tenemos que cerrar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arquitecta Rodríguez. Quería hacer una pregunta en cuanto a la planificación, ¿sí? Si se está usando alguna herramienta técnica para recabar todos los datos de antes y los posteriores, ¿sí? Como un sistema BIM. No sé si han sentido hablar del sistema BIM. ¿Alguno lo conoce? No. No se está usando eso. Señor, usted dice que quiere decir una cosa, le pido por favor. Así respetamos a los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Tocaron el tema hace unos minutos sobre la Villa 31. Yo soy de Barracas, mi nombre es Alfredo Pirolo, soy periodista de la FM Patricio. La pregunta mía es, la Villa 21, que corresponde a Barracas, ¿hay algo en concreto? ¿Hay algo para hacer? ¿Se está haciendo algo? Eso está en el plan Tucumán, ¿no? ¿En el plan eso? Ahí ya le contestan. Digamos, de las 4 urbanizaciones que fueron anunciadas y que tienen ley específica, como dije, con un plan de sector para este periodo de gobierno, son la Villa 20, la Villa 31 y 31 bis, el asentamiento Fraga en Chacarita, que también está sobre una playa ferroviaria, y el que se terminó resolviendo judicialmente,
que es el asentamiento de Rodrigo Bueno, que está sobre la reserva ecológica. Fue un conflicto muy grande resolverlo también. Esas son las 4 obras, digamos, urbanizaciones totales que se han votado por ley y que se pretenden finalizar para este periodo de gobierno. No significa que no haya sobre las otras villas obras puntuales de solución temporaria y no integrales. Concretamente sobre la que pregunta usted, se trabajó sobre la liberación de las sirgas, se licitó un barrio específico y en breve, justamente también por intimaciones del juez y por la manda de la Kumar y el fallo Mendoza, Sí. en breve se va a concretar el completamiento de sirga. Sobre eso se trabajó y eso es el completamiento que se va a hacer sobre la 21-24. Sí. Cerrás vos. Cortito simplemente para decir que lejos de no haberse hecho nada, yo diría que es la urbanización, la integración social, sobre todo en los barrios de emergencia de la ciudad, va a ser la política más revolucionaria, más inédita, más novedosa de esta gestión. Si algo distinguirá esta gestión cuando termine, yo creo que va a ser el avance de estos proyectos. Y el proyecto es que al 2019 el 40% de la población de gente que vive con condiciones de emergencia, aspiramos a que viva no solamente por su vecino, sino porque sea la realidad en barrios de la ciudad, donde tengan el acceso a todos los servicios, donde tengan una vivienda digna y donde sean tratados como un vecino más, con sus derechos y con sus obligaciones, igual que todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Ojalá se pueda cumplir. Buenas tardes. Seguimos.